Muchos tal vez dirán que mi vida he perdido yo por servirle a mi Señor. Tal vez un rango o posición social dejé, sí lo sé. Y al contemplar todo lo que dejé y de donde el Señor me rescató, y aunque mucho tal vez quedó atrás, puedo decir de corazón: no existe mayor honor que ser hijo de Dios, gozo incomparable hay. Al servir al Señor no me arrepentiré jamás. La vida eterna que Cristo me da es mejor que lo que el mundo puede dar. Y al contemplar todo lo que dejé y de donde el Señor me rescató, y aunque mucho tal vez quedó atrás, puedo decir de corazón: no existe mayor honor que ser hijo de Dios, gozo incomparable hay. Al servir al Señor no me arrepentiré jamás. La vida eterna que Cristo me da es mejor que lo que el mundo puede dar. No existe mayor honor que ser hijo de Dios, gozo incomparable hay. Al servir al Señor no me arrepentiré jamás. La vida eterna que Cristo me da es mejor que lo que el mundo puede dar. es mejor que lo que el mundo puede dar. Es mejor que lo que el mundo puede dar. Radio Montebrón. El Señor siempre da lo mejor. Tal vez no lo pueda yo entender, aunque en valle oscuro yo esté, no temeré.
es fiel mi Dios. Mi vida de pronto terminó. Cristo a su presencia me llamó. Mi enfermedad se acabó. Gozo en verdad, hoy veo a mi Señor. Ya llegué a casa, en el cielo estoy. He visto el rostro de mi eterno Redentor. Ya no hay sufrimiento, ya no hay dolor. Todo es mejor aquí en los brazos de mi Dios. Te espero aquí en el cielo. Mi vida de pronto terminó. Cristo a su presencia me llamó. Mi enfermedad se acabó. Gozo en verdad, hoy veo a mi Señor. Ya llegué a casa, en el cielo estoy. He visto el rostro de mi eterno Redentor. Ya no hay sufrimiento, ya no hay dolor. Todo es mejor aquí en los brazos de mi Dios. Te espero aquí en el cielo. Nos separará el gran amor que Cristo nos da. Grande es su amor, que por salvarme a mí Él se entregó. ¿Quién nos separará del gran amor que Cristo nos da? Grande es su amor, que por salvarme a mí Él se entregó. ¿Quién nos separará del gran amor que Cristo nos da? Grande es su amor, que por salvarme a mí Él se entregó. ¿Quién nos separará del gran amor que Cristo nos da? Grande es su amor, que por salvarme a mí Él se entregó. Radio Montebron. Estás escuchando Radio Montebron. Estás escuchando Radio Montebron.
Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Ya estamos entrando aquí al aire en el noticiero Enfoque Bíblico y también Teología para el Creyente. Ahorita nada más vamos a tener unas 2-3 noticias y después vamos a tener Teología para el Creyente para así avanzarle, porque no hemos estado teniendo mucho tiempo para teología. Vamos con la primera noticia en esta mañana. Les saluda el pastor Leonardo Rivas en compañía de mi esposa, la hermana Lolita. También allá está en su cuarto, ¿verdad? Mi perrito Odi. Así que bueno, hermanos, le damos la bienvenida. Vamos a empezar con la primera noticia. Dice así: gerente de Nike afirma que Dios lo libró de las drogas y el suicidio. Esto es en Estados Unidos. Y bueno, permítame aquí. Ok. Listo. Dice Estados Unidos, Jordan Rogers. Dice, es un gerente de Nike en Estados Unidos, pero esto no hubiera sido posible si él no se hubiera librado de las drogas. Recientemente Rogers compartió con claridad su testimonio en el proyecto cristiano I Am Second, yo soy segundo. La heroína llegó a mi vida cuando recién había cumplido los 15 años, dijo Rogers en el video. Un amigo mío estaba oliendo algo y cuando él levantó la cabeza tenía esa mirada de satisfacción evidente. Él la llamó la droga chiva. Olimos allí mismo en el campo del coche esa noche. Uno de los sentimientos más increíbles que había tenido. Antes de los 20 años de edad, Rogers ya estaba completamente adicto a la heroína. La mayoría de la gente diría las drogas son su problema, pare de usarlas, pero para un adicto como yo, las drogas parecen ser la solución. Si dejas estas drogas, entonces sí tendrás problemas, dijo. Acerca de lo que lo llevó a probar las drogas, él dice que estaba tratando de llenar un vacío en su alma. Tenía ese agujero negro en mi alma y solo quería cambiar la forma en que se sentía. Yo quería llegar alto de maneras nuevas y diferentes. Yo quería sentir que tenía todo. La adicción de Rogers era tan pesada que incluso otros adictos a la heroína querían estar con él. Cuando tienes adictos a la heroína que tienen miedo de salir contigo, puedes tener problemas. Dice, agregó, ¿verdad? A menudo pensaba en suicidarme. Él nunca se tomó en serio los centros de rehabilitación porque pensaba que era más listo que todos aquellos que ofrecen esperanza. Todo el mundo a mi alrededor me decía, usted pudiera ser mucho mejor si simplemente parase de usar drogas, dijo Rogers. Y sin embargo, cuando dejé de usar drogas no sentía tan legal como todo el mundo me dijo. Me sentía peor, me sentía desgarrado, me quería morir. Después de pasar años detrás y fuera de los procesos de desintoxicación y participación en crímenes, Rogers fue finalmente a una instalación de tratamiento judicial. Estaba en una celda con un grupo de chicos y de 2 niños estaban discutiendo sobre un rollo de papel higiénico. Dije, en ese momento pensé, yo no estoy hecho para que realmente merezca estar aquí, no es mi sitio. Yo no tenía más drogas y alcohol para culparlos por mis problemas. Yo estaba sobrio y frente a algunas consecuencias graves. En ese momento Rogers oró a Dios y pidió ayuda. Dios, quien quiera que seas, necesito ayuda. Mi vida tenía que cambiar drásticamente. Yo estaba en ese momento quebrado. Recuerda, doy gracias a Dios porque pasé 13 meses en prisión. Necesitaba cada minuto allí para tener la oportunidad de luchar, ¿verdad? Dice ahí, lo necesitaba. Una vez fuera de la cárcel, Rogers está libre, pero no tenía casa, así que tuve que permanecer en un refugio para personas sin hogar y luchar contra la adicción que lo seguía ferozmente. Pero un mentor vino en su ayuda y lo llamó por su nombre en medio de tantas batallas. ¿Tenemos que hablar?, preguntó el mentor. Rogers se sorprendió y respondió, sí, es necesario. Me mostró el amor de Cristo y me ayudó a recuperar mi libertad, dijo Rogers, explicando que aquel fue el momento más importante de mi vida. Siempre estaré agradecido por la vida de esa persona. Rogers recuerda una canción que su madre le envió mientras estaba encarcelado. Clamo a ti, Señor, porque yo estoy desesperado en mi oración. Sálvame de mi prisión para que un justo pueda ser encontrado en mí y cante tus buenas obras, dice Rogers. Rogers dice que sabe que Dios lo ama y confía en sus planes para su
vidas. Imagínense, hermano, es algo tremendo. Este testimonio de este ex drogadicto y ahora, ¿verdad?, gerente de Nike. Imagínense, hermano, pues bueno, yo creo que las historias de cada uno de nosotros, tal vez no de drogas, tal vez no de alcohol, tal vez, pero Dios nos ha cambiado de otra manera. Qué bendición, amén. Bueno, hermanos, el hermano Guillermo Hernández dice: buenos días, saludos Pastor Leo, hermana Lolita, y saludos para Odi. Claro que sí, hermano Guillermo. Dice la hermana María Chinos: hola, buenos días, Dios les bendiga, listos, escuchando desde Illinois, ¿verdad? Y el hermano Guillermo dice: feliz miércoles con lluvia, pero hermoso día. Es cierto, ¿verdad? A veces decimos está lloviendo, nos desanimamos. Está nublado, nos desanimamos. Está claro y todo, y con las nubes ni estamos pensando en el día, estamos corriendo de un lado para otro, pues las apuraciones. Pero, hermanos, hay que agradecer siempre a Dios, ¿verdad? Y bueno, dice: saludos para los super hermanos chinos, ¿verdad? Muy bien, feliz, ¿verdad? Y dice la hermana María, dice: si se puede, podría poner el canto de los amigos. Es un dueto de hermanas quien lo canta, y si no es el dueto Salazar. Bueno, dice ahí, ¿verdad?, acerca del, tal vez es el violín, el dueto Salazar. Gracias. Muy bien, ahí cheque su mensaje, hermana María, para saber si es ese o es otro, ¿verdad? Pero déjeme checar a ver cuál es. Ok, déjeme ver aquí. De las hermanas del dueto no tengo alguno con ese nombre. Pero vamos a poner el hermano Arnulfo Olivo, el violín, esperando, si no, pues ahí me dice, hermana María. Después de este canto, hermanos, estaremos entrando en el tema acerca de Babilonia y acerca de estos, vamos a tener mucho material, hermanos, así que hay que echarle muchas ganas en esta mañana. Si usted dice: no puedo escuchar todo o no puedo apuntar todo, no se preocupe, está en el podcast de Radio Montebrón, hermanos. Así que vamos a echarle una estudiada rápido acerca de lo que sería Babilonia, ¿verdad? Y bueno, vamos a estar desde la parte desde Génesis, ¿verdad? Y vamos a ir haciendo un recorrido muy breve hasta llegar a la parte en el cual llega con Nabucodonosor II, y ahí, ¿verdad?, vamos a estar checando estas historias. Ok, hermanos, vamos con este canto y ahorita regresamos. No le cambien, están en Radio Monte Hebrón. Subasta remataba, mas no se oía postín, ofertas chicas se escuchaban, mas no representaba en sí mismo gran valor. Por eso fue difícil encontrarle un buen postor. Paso presuroso por la rampa se subió.
Radio Montebron. Bueno, hermanos, pues ya estamos de vuelta y ya encontramos, dice la hermana Nancy Gutiérrez, dice, saludos pastor y hermana Lolita, puede poner He Knows My Name, ¿verdad? Gracias, claro que sí, ya estamos aquí en la lista. Y dice la hermana María Chinos, yo volaré, claro que sí, ya lo tenemos. Y saludos hermano Guillermo, y también dice la hermana Nancy, si hay tiempo podría poner, él es mi amigo con hermana Katy Flores, gracias. Él es mi amigo, déjeme checar si lo tenemos, hermana, si no, pues al final tal vez nos los puedan subir. Él es mi amigo. Si no lo tengo aquí, no lo tengo. Déjeme, se lo pido al hermano, al webmaster, ¿verdad? Y ya al final lo podríamos poner en lo que nos los suben aquí al archivo, aquí a los expedientes de música. Ok, hermanos, pues vamos con estos dos cantos y después regresamos, ¿verdad? Ya para entrar en el tema de esta mañana y acerca de teología. Y déjeme ver aquí. Ya al final a ver si podemos dar otra noticia. También, hermanos, estemos orando, dice aquí. A ver, déjeme ver. Aquí está una noticia, dice, a ver, vamos a ponerle pausa aquí, dice, Israel ofreció ayuda para el rescate de víctimas del sismo en Italia. Y bueno, aquí dice, Israel ofreció hoy su colaboración para el rescate de los heridos del terremoto de 6 grados de magnitud que sacudió durante la madrugada el centro de Italia y expresó sus condolencias al pueblo italiano por las víctimas mortales. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ofreció a su homólogo italiano Matteo Renzi asistencia en las tareas de búsqueda y socorro de heridos, según un comunicado en su oficina. Netanyahu manifestó su condolencia a las víctimas y el deseo de una pronta recuperación de los heridos. Al menos 38 personas murieron y decenas resultaron heridas en el terremoto en Italia, con una profundidad de 10 kilómetros que llegó a sentirse en Roma y destruyó las ciudades de Amatrice, Norcia y Accumoli, ¿verdad? Dice ahí. Y pues bueno, ahí está una de las noticias. Y pues bueno, es una de las situaciones que, hermanos, tenemos que estar pues igual orando, dice aquí, orando por esta situación que hubo y que pasó allá en Italia, hermanos. Así que hay que estar orando por ello. Bueno, ok, hermanos, dice el hermano José Vadillo, pastor, no tenemos ese canto. Entonces, hermana, ahora sí nos los tendrá que disculpar, no tenemos ese canto. Bueno, entonces vamos con estos cantos, ¿verdad? He Knows My Name y Yo Volaré. Y ahorita regresamos con más, hermanos. Prepárense para Teología para el Creyente. No le cambien, están en Radio Monte Hebrón. Count the stars, one and all. Knows how much sand is on the shores. Sees every sparrow that falls. He made the mountains and the seas. He's in control of everything, of all creatures great and small. And he knows my name, every step that I take, every move that I make, every tear that I cry. And he knows my name when I'm overwhelmed by the pain, can't see the light of day. I know I'll be just fine, 'cause he knows my name. I don't know what tomorrow will bring, I can't tell you what's in store. I don't know a lot of things. I don't have all the answers to the questions of life, but I know in whom I have believed, and he knows my
I take, every move that I make, every tear that I cry. And He knows my name when I'm overwhelmed by the pain. Can't see the light of day, I know I'll be just fine, 'cause He knows my name. He knew who I was when He carried my cross. He knew that I would fail Him, but He took the loss. And He knows my name, every step that I take, every move that I make, every tear that I cry. And He knows my name when I'm overwhelmed by the pain. Can't see the light of day, I know I'll be just fine, 'cause He knows my name, every step that I take, every move that I make, every tear that I cry. Radio Montebron. Un gran día dejar este mundo, yo volaré a una tierra, no estaré seguro, yo volaré, oh gloria, yo volaré en la mañana, un gran día, aleluya, gloria a Dios, yo volaré. Some glad morning when this life is o'er, I'll fly away to God's home on God's celestial shore. I'll fly away, oh glory, I'll fly away in the morning when I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Las tinieblas dejaré atrás, yo volaré. El dolor, las pruebas nunca más, yo volaré. Yo volaré, oh gloria, yo volaré en la mañana, un gran día, aleluya, gloria a Dios, yo volaré, un gran día, aleluya, gloria a Dios, yo volaré. Estás escuchando Radio Montebron. Bueno, hermanos, pues ya estamos de vuelta con ya la teología para el creyente. Vamos a tenerlo y dice la hermana Nancy, ¿verdad? Entonces puede poner poderoso gigante. Gracias. Claro que sí, hermana.
solo que va a ser después del estudio, ¿verdad? Vamos a estar viendo acerca de Babilonia, no nada más la caída o el porqué de la caída, sino que vamos a ver un repaso breve de todo, desde el inicio hasta el final, donde es conquistado, ¿verdad? Y pues bueno, ahí vamos a estar checándolo, y que después vamos a estar viendo acerca de la Babilonia religiosa, la Babilonia física y bueno, otros aspectos que lo vamos a tener en esta enseñanza, pero de manera breve y no tanto, ¿verdad?, de manera profunda, ¿verdad?, porque es mucho el tiempo que necesitamos, pero lo vamos a estar viendo un pequeño resumen acerca de la Babilonia. Y también, hermanos, mañana vamos a tener acerca del mensaje del libro de Santiago, ¿verdad? Así que no se lo pierdan, hermanos. Igual el día de mañana vamos a estar teniendo así algo breve y después vamos a tener el mensaje, porque las noticias el viernes las vamos a tener unas 3, 4, ya nada más mañana las más importantes. Ok, hermanos, vamos a empezar orando. Señor Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno, porque para siempre es tu misericordia, y gracias, Señor, porque nos has bendecido con este hermoso día. Señor, en algunos lugares está lloviendo, en otros nublados, en otros asoleados, pero como sea, Señor, tú nos das y nos permites un día más en el cual podemos gozarnos en ti. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, aquellos que están escuchando como aquellos también que van a estar escuchando el podcast. Señor, ayúdanos, Señor, y que podamos aprender más de tu palabra. Bendice a todos los del staff de Radio Montebrón y también, Señor, aquellos hermanos, hermanas que, pues, Señor, están en sus labores, para que tú les sigas ayudando y fortaleciendo en sus vidas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, vamos a estar viendo acerca de Babilonia, y lo vamos a tener como cronología, como también el tiempo y desde la creación. En la creación, hermanos, vamos a estar viendo que en Mesopotamia, antes cuando Dios puso el huerto del Edén, ya lo hemos estado hablando y lo decimos, está el río Éufrates y el río Tigris, y verdad, y en medio está lo que se llama Mesopotamia, o lo que era la extensión de esa cultura que era mesopotámica. Y bueno, hermanos, en esa parte también estaba Babilonia. Ahora, cuando se crea el huerto del Edén, están entre esos ríos, y verdad, y hay otros dos, se nos menciona 4 ríos. El único que podemos observar como nombre que hoy sigue es el Éufrates, y también, verdad, podemos decir que después se pudo cambiar el nombre a Tigris, uno de los otros 3 ríos, verdad. Pero bueno, hermanos, tenemos nada más el nombre de Éufrates, que va a permanecer y hasta el tiempo apocalíptico, en el cual ahí se va a quedar sin agua, y ahí va a correr ríos de sangre de los enemigos de Cristo, hermanos, y ya lo hemos visto también en otras profecías. Ahora bien, hermanos, en este momento, cuando se crea, hermanos, cuando se crea acerca del huerto del Edén, hermanos, se pone, y ahí entonces empieza todo, ¿verdad? Acerca de empieza Adán a estar cuidando, ¿verdad?, poniéndole nombre a los animales, cultivando la tierra, haciendo varias cosas, hermanos, que nos dice en Génesis. Y después, hermanos, salen del huerto, ¿verdad? Y después están en una vida fuera del huerto, en el cual llega la muerte también, el pecado a los corazones del ser humano, y entonces puede morir la persona de manera física, hermanos. Y pues bueno, hubo una separación, ¿verdad? También la muerte espiritual, y pues bueno, también la gracia de Dios fue actuada en ese momento para que la persona, Adán y Eva, no murieran de manera física, sino que ya desde ese momento se estuviera preparando el Salvador del ser humano. Entonces, hermanos, ahí está el huerto del Edén, y en ese momento, siendo Mesopotamia, hoy en día, hermanos, estaríamos hablando, permítame, déjeme checar. Hoy en día estaríamos hablando de Irak, ¿verdad? Ahí podemos estarlo observando, y hoy en día estaría Irak y parte de lo que sería Irán, y del otro lado sería Siria. Entonces estaba el huerto del Edén entre lo que era Siria e Irak, y también, ¿verdad?, vemos en las historias tanto Siria, Irak e Irán hoy en día.
Entonces antiguamente era lo llamado Mesopotamia, toda esa región, y era la cultura mesopotámica. Estamos viendo ahí, ¿verdad? Y estamos entendiendo. En la parte de abajo, en la parte del norte, lo que era Mesopotamia era llamado Babilonia. En ese lugar, Babilonia, ¿verdad?, empezó a desarrollarse la cultura. Más abajo estaba Ur, y pues bueno, nosotros entendemos acerca de los viajes de Abraham, que fue llamado de Ur de los Caldeos. Ahora, en Babilonia también ahí se conoció como la Gran Torre, en la cual pues se llamó Confusión, ¿verdad? ¿Alguien sabe cómo se llama? Exacto, Babel. Ahí en Babilonia, en lo cual pues se construyó esa torre, ¿verdad? Y querían llegar hasta el cielo. Y pues bueno, una de las situaciones es que hubo confusiones en ese momento y ahí fueron dispersos la gente. ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? Ok. Después, hermanos, suceden varios acontecimientos. Por ejemplo, Abraham sale de Ur de los Caldeos y entonces va a Harán. En Harán, hermanos, es donde se queda un tiempo y ahí muere su padre, y pues bueno, de ahí se trasladan hacia lo que sería Canaán, y bueno, ahí se desarrolla todo lo que ya hemos visto en anteriores programas con esta vida de Abraham. Bueno, ahí vamos bien, vamos estando adecuadamente, no hay ningún problema. Y pues bueno, vemos los viajes de Abraham, que es todo lo que se lleva en la tierra de Canaán, y se desarrolla todo lo que es de manera bíblica. Ahora bien, después, hermanos, llega después de Abraham, Isaac, y después de Isaac viene lo que sería Jacob. Jacob, ¿verdad, hermanos? Llega y va hacia lo que es Aram. A ver, déjeme ver aquí. Ok. Llega a lo que sería la ruta de Jacob. Y Jacob, ¿verdad?, después de estar en Beerseba, Betel, Harán, Galad, en eso lo que se llama Harán es cuando huye, ¿verdad? Y entonces va hacia lo que es Padán Aram, lo que es conocido, ¿verdad?, como a nosotros también como Harán, en ese lugar, en ese punto. Entonces eso es Mesopotamia. Entonces Abraham estuvo en Mesopotamia, Isaac estuvo ahí en Canaán, pero Jacob regresó a lo que era Mesopotamia. Ahí vamos bien, ¿verdad? Después de eso, hermanos, entonces regresa Jacob, y entonces se realiza todo lo que es la ruta, ¿verdad?, también de José hacia lo que es Egipto, y ya no es hacia lo que es el norte, sino que es hacia el sur. Y después de ahí, hermanos, el éxodo se lleva a cabo, se pasan todos estos acontecimientos, sucesos de Egipto, se llega hacia lo que es Israel, hacia lo que es Canaán, y de ahí conquistan, repartida la tierra con Josué, etcétera, ¿verdad? Ahí todos los acontecimientos que ya los hemos estado estudiando y los que usted ya se sabe. Después de ahí, hermanos, llegamos a las 12 tribus de Israel, en las cuales se dividen y cada uno toma en sí su lugar, ¿verdad? Por ejemplo, estaba Manasés al otro lado de lo que era el río Jordán, y también estaba Dan, ¿verdad? Aquí también nos los marca Dan, y es una parte de lo que es hoy Siria. Lo que es Siria. Ok, hermanos, hasta ahí vamos bien. Entonces se va desarrollando lo que es con los israelitas, con los judíos, las 12 tribus, y después, hermano, llega el periodo donde empiezan los jueces, y después de los jueces llegan los reyes. Ahora bien, hermanos, quiero que usted vaya pensando, porque en el tiempo de los jueces, es ahí donde jueces y reyes es donde empieza la expansión de los reinos, desde lo que es Mesopotamia, en el cual ya tienen nombre como Asiria, como Mesopotamia, como Babilonia, como Nippur, como Asiria, Hamat, Harán, Hurritas, ¿verdad?, Hititas, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos a enfocar con los babilónicos. Ahora bien, tenemos
le voy a comentar rápidamente. Cuando se desarrolla en Mesopotamia, tiene diferentes estados, y esos estados querían controlar a los demás estados. Aunque todos eran parte de la misma cultura que era la mesopotámica, uno quería sobresalir del otro. Hubo varios reinados que no nada más le correspondían a Babilonia o al rey de Babilonia, sino a los asirios, y a otros que tenían eran de diferentes estados dentro de la misma localidad de Mesopotamia. Entonces cada quien empezó a reinar. ¿Por qué? Pues porque eran los más fuertes, y entonces se tenía ese vigor, esa fuerza para poder hacer las cosas. Cuando decimos el reino babilónico, estamos hablando desde lo que es Siria, Irak, parte de Irán, una mínima parte hacia lo que es abajo, lo que es Israel, Egipto, Arabia Saudita, Kuwait, hacia abajo, hermanos. Y entonces Jordania también. Todo eso era lo que era reinado por Mesopotamia. Vinieron los asirios y conquistaban, y después Mesopotamia igual llegaba y conquistaba, y habían otros que también conquistaban dentro de la región. Hasta ahí vamos bien. Y vamos a irnos trasladando a lo que nos concierne con Nabucodonosor II. Y vamos a ver acerca de la historia de este personaje. Nabucodonosor II era del año 630 a.C. al 562 a.C. Perdón, déjeme ver. Dice aquí, es probablemente el gobernante más conocido de la dinastía caldea de Babilonia. Reinó entre el año 605 a.C. y el 562 a.C. Es conocido por la conquista de Judá y Jerusalén y por su monumental actividad constructora en Babilonia, como los famosos jardines colgantes de Babilonia. Ha sido tradicionalmente llamado Nabucodonosor el Grande, pero la destrucción del templo de Jerusalén y la conquista de Judá le granjeó una mala imagen en las tradiciones judías, y esto pues es parte de lo que es la Biblia. Pero al contrario, hermanos, es lo que sucede con Irak, ¿verdad? Estamos hablando de Irak, es la región de donde estaba Mesopotamia, ¿verdad? Y es donde estaba Babilonia. Dice que ahí era un héroe para ellos, donde es glorificado como un líder histórico esta persona. Ahora bien, hermanos, quiero que usted me vaya entendiendo esta biografía. Nabucodonosor fue el hijo mayor y el sucesor de Nabopolassar, quien liberó Babilonia de la dependencia de Asiria y dejó a Nínive en sus ruinas. Entonces, hermano, estaba conquistado por Asiria, y Nínive, se acuerda de aquel profeta que fue y habló y pregonó en contra de Nínive, se arrepintió, pero después hubo otro que llegó y le anunció y fue destrucción en Nínive. Ahora la situación es que esa destrucción es por parte de esta gente, ¿verdad? Y bueno, según Beroso, contrajo, dice, matrimonio con la hija de Ciaxares, por lo que la dinastía de los Medos y Babilonia se unieron. Quiere decir que Nabucodonosor II contrajo matrimonio con la hija de los Medos, para que así pudieran tener paz y pudieran tener esa armonía entre los dos. Acuérdese que los Medos estaban del otro lado, lo que hoy en día sería Irán, hermanos. Entonces, ahí estaban los Medos. Ahora bien, dice aquí, las provincias, Neco II y el rey de Egipto, dice que se obtuvo una victoria ante los asirios en Megiddo. Esto aseguró a Egipto la posesión de provincias fenicias del imperio asirio, incluyendo parte de Israel. Las provincias restantes fueron divididas entre Babilonia y Media. Nabopolassar estaba decidido en conquistar de Necao las provincias del oeste de Siria, y para este fin mandó a su hijo junto a un poderoso ejército en dirección al oeste. En la batalla de Carquemish en el año 605 a.C., el ejército egipcio fue derrotado y Siria y Fenicia cayeron bajo el dominio de Babilonia. Nabopolassar murió el 15 de agosto del 605 y Nabucodonosor regresó a Babilonia para ascender al trono.
Después de vencer a los cimerios y escitas, todas las expediciones de Nabucodonosor estuvieron dirigidas hacia el oeste, aunque un poderoso vecino, los medos, estaban ubicados en el norte. El matrimonio de Nabucodonosor con Amugía, hija del rey de los medos, aseguró paz entre los dos imperios. Nabucodonosor llevó a cabo varias campañas sobre Siria y Judá. Un intento de invasión a Egipto en el 601 tuvo algunos contratiempos causando por divisiones rebeliones en el área del Levante, incluyendo Judá. Nabucodonosor terminó con las rebeliones capturando Jerusalén en el 587 y llevando al rey, escuche bien, Jeconías a Babilonia. Ahora, para que usted se dé una idea, hermanos, el rey Jeconías, vamos a tenerlo aquí, permítame. Es mucha información, hermano, por eso le digo que tiene que ser muy extenso. Ok, el rey Jeconías, déjeme ver aquí, ok, ok. Muy bien, hermanos. Aquí, mire, podemos estar observando, por ejemplo, nos habla y nos dice acerca de los profetas Jeremías, Ezequiel, y pues nos habla acerca de los que lo profetizaron en ese tiempo, en el 650 al 582. Acuérdese que Nabucodonosor llegó hacia lo que es Judá en el 601, ¿verdad? Y pues unos contratiempos ahí, y en Jerusalén el 587, hermanos, 587, que era tanto Jeremías, Ezequiel, también de los profetas que estaban ahí. Y pues bueno, ahí se profetizó Jeremías a Judá y Ezequiel exiliado en Babilonia, ¿verdad? Y nosotros podemos ver acerca de los gobernantes y en los tiempos de los profetas, en Jeremías también a Manasés, Amón, Josías, Joacás, Joacim, Joaquín, Sedequías. Al igual que Ezequiel, los exiliados en Babilonia, a Joasías, Joacás, Joacim, Joaquín, Sedequías, y pues bueno, obviamente el exilio hacia el Babilonia. Después nosotros nos encontramos con Daniel, que de igual manera fue llevado a lo que es Babilonia y es un exiliado hacia Babilonia. Y pues bueno, hermanos, en esta cuestión yo quiero que me vaya entendiendo. Está Israel, se divide, vamos a ponerle norte y sur. En el sur, Jerusalén y Judá, los más emblemáticos. Cuando llega Nabucodonosor, lo que hace, hermanos, en vez de pasar por lo que es Siria y llegar hacia lo que es Damasco y bajar hacia lo que sería el mar de Galilea, él le rodea por lo que es el desierto arábigo. Y entonces llegan hacia lo que es la parte de Israel del sur. Entonces, cuando pasa para ir a Egipto en las campañas, van derrotándolos, pero hay una persona que es Jeconías, el rey, en el cual se levanta y hace una revuelta. Ahora bien, cuando hace todo esas situaciones, lo único que pasa es que dice ahí, cuando el faraón cuando se cedió la calma de los rebeldes, dice que en el 587 al 586 antes de Cristo, finalizando con la destrucción del templo y de la ciudad, así como con la deportación de muchos ciudadanos a Babilonia. El rey Nabucodonosor, en su campaña antes de ser rey, él llegaba y saqueaba en Jerusalén y en el templo, pero llega a la destrucción en el 587. Ahora bien, en el reino del norte y del sur de Israel, el reino del norte es llevado en cautiverio por los asirios y el reino del sur es llevado por el rey Nabucodonosor. A veces
se dice que es llevado cautivo, ¿verdad? Israel, y de repente es llevado cautivo Jerusalén, y de repente es llevado cautivo, pero no se entiende quién los lleva cautivo tantas veces. ¿Se da cuenta? Si ya pelearon con Babilonia, ya pelearon con Nabucodonosor, ¿por qué después en otra parte nos dice que son llevados esclavos muchos años después? Porque entonces entendemos que Asiria va y conquista el reino del norte de Israel, y en el reino del sur es conquistado por Nabucodonosor, por el imperio babilónico. Y cuando es conquistado, ¿verdad?, desde Napolazar de su padre de Nabucodonosor, entonces están siendo sujetados, ¿verdad?, a el Israel del sur, y tienen que hacer las cosas que les están mandando. Por eso son los saqueos del templo, ¿verdad?, del templo del rey Salomón. Ahora bien, llega entonces a su finalización llevándose cautivos a Babilonia a muchos. Y también, ¿verdad?, es destruido el templo. Por eso es que no lo ven bien visto a Nabucodonosor los judíos, porque destruye tanto Israel, ¿verdad?, con lo que es Jerusalén, como también el templo de Salomón. Entonces son llevados cautivos, y entre ellos Daniel y sus amigos. Hasta ahí vamos bien, hermano. Entonces Daniel llega al 620, al 540, su fecha, ¿verdad?, antes de Cristo, y entonces se van hacia lo que sería Babilonia. Cuando llegan a Babilonia, empieza entonces toda esta situación de las historias en la Biblia. Podemos observarlo en Daniel capítulo 1, versículo 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Vamos rápidamente, tenemos poco tiempo, y también mucho que abarcar. Por eso de repente digo, bueno, ¿qué tanto podemos dar en estas breves enseñanzas, verdad? Dice aquí en Daniel 1, del 1 al 7. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor. Ahora, Joacim, rey de Judá, que lo conocen también como Jeconías. Y eso era lo que le decía, que estaban profetizando tanto Jeremías como también Ezequiel, y después está haciendo como el profeta Daniel. Entonces abarcan esas tres edades, o tres tiempos, o tres profetas, conjunto con los otros profetas también, ¿verdad? Estos son los profetas mayores, y hay otros que son profetas menores que también están haciendo su trabajo, que es profetizar. Y entonces dice, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo al rey de Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubieran tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino del que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. O sea, hay un tiempo y un periodo, hermanos, que cuando los llevan en cautiverio, después de estar saqueando la casa de Dios, llegan y finalizan con una destrucción, y también saquean ya lo último que se tiene, y se lleva hacia Babilonia. Ya entendemos la historia. El rey Nabucodonosor dice y da una orden que se aparte a jóvenes, ¿verdad?, con estas características. Pero pasado 3 años, hermano, tuvieron que pasar 3 años en esa preparación y tener que tener esa sabiduría de parte de Dios para poder tener ese conocimiento de la lengua caldea, como también, ¿verdad?, estar soportando todo lo que estaba pasando y lo que estaba sucediendo. Están 3 años de cautiverio su pueblo, y están dejados un remanente en Israel. No se llevan a todos, ¿verdad? Se llevan simplemente sí a algunos y a muchos de Israel del sur. Israel del norte es lo mismo, se llevan, pero esos son los asirios que llevan en cautiverio el reino del norte, pero dejan un remanente. Estamos
bien? Ok. Después nos dice, ¿verdad? En el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y ya podemos observar a sus 3 amigos, ¿verdad? Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ellos son reconocidos por esas heroicas cosas que hicieron y que fueron probados en su fe. Ahora bien, hermanos, todo esto está haciendo un involucrarse en Babilonia con este Nabucodonosor. Ahora, una situación, hermanos, déjenme checar aquí, déjenme ver. Ok. Después de que se expande el imperio babilónico, entonces llegamos a lo que es la pregunta que nos hizo la hermana el día de ayer acerca de la caída del imperio babilónico, que tanto ya muestra, y le voy a dar nuevamente esta lista, yo creo que usted se la sabe, acerca de la estatua, ¿verdad? Iba a decir estatua, la estatua de la visión de Daniel y los reinos, que vienen en el capítulo 2, visión de Daniel capítulo 7 y los reinos capítulo 2, 7 y 8. Ahora, la estatua dice cabeza, oro fino, pechos y brazos plata, vientre y muslos bronce, piernas hierro y pies hierro y arcilla. Ok, entonces vamos con la cabeza, oro fino. La cabeza de oro de la estatua representa el reino de Babilonia que Dios entregó al rey Nabucodonosor para que la gobernara. Esto lo podemos encontrar en Daniel capítulo 2, versículo 37 al 38. Ahora, es juntamente con la visión de Daniel en el capítulo 7 que dice el león con las alas de águila. Las escrituras comparan a Nabucodonosor con el león en Jeremías 4:7 y 50:44 y con el águila en Ezequiel 17:3 del 11 y 12. Las imágenes de leones como alas de águila eran comunes en la arquitectura y en las monedas babilónicas. Y el reino, hermanos, de Babilonia es del 605 al 539 y es el rey Nabucodonosor, y dice, se le da del rey Nabucodonosor a Belsasar, que fue el que prosiguió. Ahora bien, hermanos, este reinado es espléndido, se da por su arquitectura. A Nabucodonosor empieza sus campañas, pero llega un punto en el cual simplemente ya no hace más campañas, ya no pretende conquistar más tierra. Lo que él empieza a hacer es acerca de una de las maravillas, de las 7 maravillas del mundo, que eran los puentes colgantes, ¿verdad? Los colgantes de Babilonia, ¿verdad? Y pues uno los empieza a observar a través de pinturas o imaginación, que eran espléndidos, maravillosos y grandes. También tenían y contaban con hectáreas enormes, ¿verdad? Para poder hacer palacios, hacer todo lo de las viviendas y extenderse y hacer tantas cosas, hermano. Fue una esplendidez con Nabucodonosor, una edad de oro, y no se le resistía a nadie, no podían darle frente a nadie, y tanto a eso como que los medos estaban teniendo paz con ellos, puesto que su esposa de Nabucodonosor era la hija del rey de los medos. Hasta ahí vamos bien. Entonces, después de esto, hermano, estas visiones y estas estatuas, llegan los medos y los persas, que es los pechos y brazos, que es la plata. En la plata dice el pecho y los brazos de plata representan los reinos de Medias y de Persia. Se da cuenta, son 2 diferentes. El segundo poder de que surgió después de la caída de Babilonia. En este caso, hermano, nos concierne esto, porque es cuando muere Nabucodonosor, cuando se aliadan, tienen una alianza entre los medos y los persas, que son 2 diferentes, aunque viven en la misma área, Irán. La parte norte es los medos y la parte sur serían los persas. Por eso está ahí al lado el Golfo Pérsico, y también llamado el Golfo Arábigo. Es lo mismo. Ahora bien, se juntan ellos 2, llegan en contra del imperio babilónico, puesto que su jefe, el mandamás
babilónico Nabucodonosor II ha muerto. Entonces ellos llegan y podemos ver la visión de Daniel que dice con el oso con 3 costillas en la boca. El oso se alzaba de un costado, lo cual podría ilustrar el predominio de Persia sobre Media. Las 3 costillas en la boca quizás representen los 3 imperios importantes con que conquistó Persia. Al oso se le ordena que devore mucha carne, lo que tal vez alude a la expansión militar persa en el mundo antiguo. En este caso, hermanos, imagínense, Mesopotamia y lo que eran los babilónicos solamente conquistaron la parte de Mesopotamia hacia lo que es abajo, hasta Arabia Saudita y Egipto, pero hasta ahí. Los medos y los persas conquistaron toda esa parte, más aparte lo que sería lo que hoy en día es Turquía, lo que también es Turkmenistán, bueno, hacia lo que es el mar Caspio, Armenia y otros lugares hacia arriba, hacia donde está el monte Ararat también. Toda esa región conquistaron los medos y los persas, entonces fue más grande, fue casi lo doble o lo triple de lo que había conquistado Nabucodonosor, ¿verdad? Y su padre, fue casi lo triple lo que conquistaron. Ahora, después de ahí, hermanos, de la caída de Babilonia, los medos y los persas se apoderan también del rey Ciro, hermanos, el periodo del rey Ciro hacia el rey Darío III, que después vemos acerca del regreso, el retorno de Israel hacia su país, hacia su pueblo, que es Israel, ¿verdad? La zona, lo que sería Jerusalén para la reconstrucción. Ahora bien, todo esto, hermanos, aunado a que Nabucodonosor pudo dar gloria a Dios, pero no fue sencillo. ¿Por qué? Porque tuvo que pasar muchas pruebas y una de ellas es que se tuvo que arrastrar como animal y vivir ahí 7 años en ese estado. Lo tomó, ¿verdad?, su sucesor y después regresó al trono, pero después muere más adelante y entonces es cuando viene su hijo Belsasar y entonces llega el rey de Medo y de los persas y entonces conquistan. ¿Se acuerda de la escritura en la pared, ese dedo que estaba escribiendo? Bueno, entonces en esa noche es cuando llegan y los conquistan. Hasta ahí, hermanos, nosotros podemos ver que los babilónicos era una potencia gigantesca que llegó a un punto en el cual en vez de seguir conquistando, paró su conquista para tener esplendidez, que después de ese reinado llegan otros reyes y toman y la despojan de toda esa gloria que tenía. La abandonan. Es una tristeza porque simplemente después de eso abandonan Babilonia, porque también después vamos a estar viendo que algunos de ellos, ¿verdad?, tanto los medos, los persas, y se trasladan a algunas de estas capitales, ya no es en Babilonia, sino ya son en otros lugares. Después llegan de los medos y los persas, llega Grecia, ¿verdad?, con Alejandro Magno, ¿verdad?, y entonces conquista a los medos, a los persas y a toda esa gente, y llega el imperio griego. Después del imperio griego, nosotros conocemos que llega y el que se impone el reino de lo que sería Roma, que después Roma es dividido, hermanos. No se queda como uno, sino se divide en 2 reinos. Y ya después de estos 2 reinos, entonces viene la era actual y ya no hay esas culturas que gobiernen mundialmente, sino que ya se empiezan a dar lo que son los países. Ahora bien, Nabucodonosor, él conoció a Dios gracias a estos jóvenes que estuvieron ahí en el palacio, al igual que les dijo y les habló y estuvieron con ellos. No fue fácil, pero dieron testimonio de su fe. Él, después de esos 7 años que estuvo ahí mendigando como animal, él pudo entender acerca de que la gloria y la honra es solo para Dios. Y hablan muchos historiadores que en esos 7 años pues simplemente no hay registro y que no anduvo como animal. Otros dicen que fue una enfermedad, otros dicen que pues bueno, en esos 7 años simplemente no estaban activos, etcétera, etcétera. Pero hubo esos periodos en los cuales
todavía, a pesar de que Nabucodonosor seguía con vida, se iba debilitando el reino. Cuando llegó otra vez al trono, Nabucodonosor ya estaba pronto a morir. Y los medos y los persas hacen una alianza para conquistar a Mesopotamia y en este caso Babilonia. Todo esto, hermanos, cada uno de ellos de esos tiempos tiene profetas y cada uno de esos profetas profetizó a un país, a un lugar o en una cultura. En el reino del norte, hermanos, como ya dijimos, de Israel, se fueron con ellos y los sujetaron, los llevaron como esclavos en cautiverio a Siria. El reino del sur de Israel se fueron llevados cautivos hacia Babilonia. Se da la diferencia, hermanos, y después hay una disputa, hay una pelea entre Asiria y Babilonia y Mesopotamia, que después, ¿verdad?, va ganando Mesopotamia, pero después ya no se enfoca tanto en conquista. Y es cuando llegan los medos y los persas, cuando después muere y llega su hijo al trono de Nabucodonosor, donde en ese mismo día, ¿verdad?, donde están bebiendo y tomando, llega la inscripción en la pared, es cuando los conquistan y entonces pasan a ser parte de los medos y de los persas. Son llevados Daniel y todos ellos en cautividad con los medos y los persas. Hasta ahí la historia, hermanos, y hasta ahí, ¿verdad?, relatamos y pues podemos analizar. Sé que algunas cosas son muy extensas y quiso pues resumir todo, ¿verdad? Hay fechas que quisiera darles, por ejemplo, acerca de los reinos divididos. Es un aproximado del 250 años antes de Cristo, y el reino del sur es un aproximado, dice aquí, sí, son 250 años y aquí podemos observar, ¿verdad?, en el 620 más o menos, que son llevados cautivos al 540. Entonces, bueno, ahí lo podemos observar y podemos ir teniendo en mente cada uno de estos detalles, hermano. Es extenso, mire. Híjole, usted no puede verlo, pero a ver, déjeme ver aquí. Es enorme, la cronología del Antiguo es enorme, hermanos. Por ejemplo, le voy a dar un último dato. Dice, sí, yo creo que vamos a ponerle en el Facebook esta foto, ¿verdad?, de la cronología del Antiguo Testamento. Mire, y esto es algo sorprendente porque cuando llegaron y estuvieron en el tiempo de los asirios se conocen como crueles guerreros que torturan a los prisioneros y deportan a la gente de las naciones conquistadas. Eso es ahí, nos podemos observar aquí con Segunda de Reyes y Joel de los profetas. A ver, déjeme checar. Permítame, déjeme ver. Aquí está. Sí, mejor sí o no. Dice aquí del 600 al 500, Segunda de Crónicas, Daniel, Ezequiel y Abdías, caída de Jerusalén y destrucción de Judá, ¿verdad? El rey Nabucodonosor lleva la cautividad a Babilonia, Daniel en el foso de los leones, Jeremías es llevado a Egipto, los primeros judíos regresan a su tierra en el 536, liderados por Zorobabel, construcción de segundo templo. O sea, desde la caída hasta la construcción del segundo templo, nos viene aquí, dice, los jardines colgantes de Babilonia son una de las maravillas del mundo. Los medos conquistan Babilonia, persas, edictos del rey Ciro de Persia, periodo del imperio persa, Confucio en China y Buda en India. Cuando estaba sucediendo esto, hermanos, del imperio persa, cuando ya después de que la caída del imperio babilónico y están de los medos y los persas y el imperio persa, mientras que estaba pasando eso, Confucio en China está haciendo un auge. Escuche bien eso. Y aquí nos los marca que Buda
¿verdad?, para Buda en India. Es algo tremendo y es algo que pues se da, que se están haciendo sus peticiones y sus proverbios, etcétera, etcétera, mientras que el Dios de Daniel los libra de la fosa de los leones, como también a sus amigos del horno de fuego, y etcétera. Así que las manifestaciones de nuestro Dios eran únicas y más poderosas que la del Confucio y de Buda. ¿Se dio cuenta? Ok, hasta aquí ahora sí le dejamos, hermanos, extensa la historia, y quisiera subir esta imagen hacia lo que es el Facebook. ¿Qué le parece, hermanos? Para que ustedes lo puedan analizar y seguir estudiando. Si usted quiere, hermano, puede mandarme un correo electrónico a misioneroleo@hotmail.com, misioneroleo@hotmail.com, y con gusto le puedo mandar este fragmento, este pedazo de esta cronología, hermanos. No todo lo que le dije, sino es una parte muy chiquita, pero usted puede darse una idea de toda la cronología que sucedió y pasó en Israel desde Génesis hasta en el Nuevo Testamento, hermanos. Ok, bueno, hermanos, hasta aquí le dejamos. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo que nos permitiste. Ayúdanos a meditar, comprender toda esta información y a ponerla clara, para saber que, pues, Señor, tú eres Dios, y que aún a pesar de que las culturas y los grandes reinos quisieron calmar y quisieron destruir Israel, no lo pudieron hacer, pues tú estabas en control de todo siempre. Gracias te damos. Bendice, Señor, este tiempo que tuvimos, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, ok, listo. Ahí están esta enseñanza. Sé que es mucha información, pero bueno, hermanos, vamos a ir viéndola después, todavía más información acerca de estos temas. Vamos con estos dos cantos y ahorita regresamos, y ya yo creo que para despedirnos ya a las 9:30. Y pues, hermanos, espero que podamos estar teniendo más información. El día de mañana tenemos el libro de Santiago. De repente es un montón de información, hermano, que si fuera una clase, hermanos, si lo pudiéramos dividir, tendríamos una hora pues para ir viendo poco a poco las culturas, los países y todo, y el resumen. Pero, hermanos, ahorita se los tuve que así comprimir todo, hermanos. Entonces mañana tenemos la del Santiago, ¿verdad? Este estudio de Santiago, del libro de Santiago, y que va a ser un resumen muy breve, muy chiquito. No va a ser profundidades, ¿verdad? Simplemente son los temas, quién es el autor, a quién se escribió, a quiénes, y también cada uno de los capítulos, cómo se dividen, y los temas que se da. ¿Está bien? Ok, hermanos, vamos con estos cantos y ahorita regresamos con más música, hermanos. Dice aquí... Ok, el hermano Márquez dice: buenos días, pastor, un poco tarde, pero ya estamos aquí, ¿verdad? Saludos. Llegó cuando íbamos empezando, creo. Qué gran bendición poder aprender. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Y pues vamos con estos dos cantos: El ciego Bartimeo y El gran amor de Dios, de Ríos de Misericordia. No le cambien, están en Radio Monte Hebrón. El ciego escuchó a la gran multitud que seguía a Jesús, rumbo a Jericó. Comenzó a suplicar y a clamar con gran fe: dame vista, Señor, y que yo pueda ver.
de aclamar con gran fe. Dame vista, Señor, y que yo pueda ver cuando el ciego miró a Jesús Salvador. Le siguió por doquier, dando gracias a Dios. Cristo le preguntó: ¿qué deseas de mí? Haz que veas, Señor, da luz a mi vivir. Cristo le preguntó: ¿qué deseas de mí? Haz que veas, Señor, da luz a mi vivir. Radio Montebron. Bueno, hermanos, ahorita seguimos con el otro canto y bueno, estaba checando aquí de del estudio de Babilonia y pues bueno, está interesante y bueno, vamos a irlo viendo, hermanos. Yo quiero que ustedes me vayan entendiendo. A veces uno piensa que en los reinos, al momento de que está un reino, los demás están sojuzgados por ese reino, como cuando pasó lo de Roma, que todo Roma se expandió no nada más en un sitio, sino era todo, pero no todo el mundo, sino que hubo partes como el continente americano que no era dominado por Roma y otros lugares donde no era Roma, no estaba siendo o no había llegado o no estaba el imperio en esos lugares y no había conquistado. Entonces, hermanos, cuando vemos en la Biblia, lo vamos analizando cada uno de los reinos. Ese reino que habla en ese libro a veces contrasta con lo que sería otros profetas y otros reinos. Le voy a poner un ejemplo. Cuando dice Esdras y Nehemías, nos habla de un reino, y ese reino era con los persas, y entonces fue desde los medos y los persas. Pero entonces, ¿cómo está constituido en la Biblia el libro número 15, que es Esdras y Nehemías? Y después nos vamos más adelante hasta llegar a Daniel, hasta Jeremías, hasta Ezequiel, que nos hablan acerca del cautiverio. ¿Por qué nuestras Biblias están de una manera que no va en cronológica, de esta manera cronológica, sino entonces cómo se va teniendo nuestra Biblia y cómo se va acomodando? Eso es muy fácil, hermanos. Yo les dije y les hablé acerca de un resumen. Cuando llega y se destruye el primer templo, entonces nos da el relato. En Primera, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas nos hablan acerca de la destrucción del primer templo. Entonces Esdras, y para no tener y no perder la línea del tiempo, nos habla acerca del segundo templo, la reconstrucción. Entonces, para no perder el hilo del asunto, nos va marcando en nuestras Biblias tanto el primer templo como el segundo templo. ¿Se da cuenta? Entonces, más adelante empezamos a ver a los profetas mayores y menores. Nos los da de esa manera para que vayamos tanto viendo que el tiempo no nada más fue cuando estaban en el cautiverio, sino antes del cautiverio, y algunos estaban tanto antes
y dentro del cautiverio. Otros fueron durante el cautiverio y otros fueron durante y después del cautiverio y siguieron estando allá en el reino. Hay algunos hermanos como Nehemías, ¿verdad? Y que se les habla y se les da un tiempo para que vayan y reconstruyan el templo, pero regresen hacia el reino de los persas. O sea que hubo unos donde regresaron y estuvieron construyendo en la tierra de Israel, ¿verdad? En Jerusalén, ahí el templo, y después de que construyeron y casas y etcétera, regresaron a Persia, a este lugar porque era un mandato, les dieron permiso. Entonces también queremos ir entendiendo que por eso se nos da esos tiempos de los profetas mayores y menores que fueron, aunque fueron en diferentes tiempos y culturas, pero se nos habla acerca del antes del cautiverio, otros antes y durante el cautiverio, otro durante el cautiverio y otros durante y después del cautiverio. Son diferentes, entonces por eso no los tienen en esa sección dividida de esa manera. ¿Se da cuenta? Entonces quiere decir que cuando uno lee Esdras, no está diciendo que después, cuando llegue a Jeremías, lo que Jeremías hizo fue después de lo que Esdras hizo, sino al contrario, Jeremías fue antes de Esdras. Pero entonces, ¿por qué se pone en ese sitio? Porque no queremos que se pase el hilo del asunto de la construcción del templo, tanto el primero, su destrucción, y luego el segundo templo. La prioridad va a ser el templo, la prioridad va a ser Jerusalén, la historia de Jerusalén, y después venimos con las profecías. ¿Se da cuenta? Ok, eso nada más quería explicarles, hermanos. Vamos con otro canto, El Gran Amor de Dios, y regresamos para despedirnos. No le cambien, están en Radio Monte Hebrón.
Radio Montebron. Bueno, hermanos, pues ya estamos de regreso para finalizar el programa, hermanos, y pues bueno, gracias por su participación, por su tolerancia, por su participación, por soportarme, por todo, ¿verdad? Entonces, hermanos, gracias, Dios les bendiga, que pasen un excelente día, una excelente mañana, feliz miércoles, ¿verdad? Y pues bueno, hermanos, mañana regresamos con el tema de Santiago. De Santiago vamos a estar analizando este libro y pues bueno, se los voy a estar dando, hermanos, ahí de manera que podamos aprender lo básico para que cuando le enseñen en su iglesia al pastor, algún misionero o algún hermano les vaya a enseñar Santiago, usted ya tenga las bases y pueda aprovecharle más. ¿Se da cuenta? Ok, hermanos, si alguien quiere lo que es el mapa, mándame un inbox ahí en el Facebook como Familia Rivas Lola y Leo, Familia Rivas Lola y Leo, ahí así viene, y le puedo mandar aquí este mapa, esta cronología. Si usted lo quiere a través de al Hotmail, se lo mandaré más tarde, hermanos. Ahorita tenemos que estar teniendo unas actividades, así que más tarde le podemos enviarlo, pero mi correo es misioneroleo@hotmail.com, misioneroleo@hotmail.com, y con gusto se lo enviamos. Ok, hermanos, nosotros nos despedimos. Soy el pastor Leonardo Rivas en compañía de mi esposa, la hermana Lolita, que les decimos gracias, ¿verdad? Y pues bueno, como dice el hermano Guillermo, hay que echarle una chuleta a Odi, ¿verdad? Para que esté contento, esté feliz. Bueno, gracias, hermanos, Dios les bendiga, hasta mañana, nos escuchamos en punto de las 8 de la mañana. Dios les bendiga y gracias. נפלח שישוע במלאכתנו ארו גם בחותרו גרו גם לאומיתרו שלום עולמים גן עדן כל מאמין נוחד כי חסוך נפלא מושיע אדוהם נח נפלא וחשע מושיע אז ברם לי נחשולע ג'נגלה מכל כך גבוה, מכל כך מגבוה מספיק לכולם אפילו אני רב מכל רבון ומכל פשע אז מכל קלום, מכל חלפם מקריא יושיע משה לך מושיע נשי מכאן מקריא יושיע משה לך מושיע נשי מכאן Estás escuchando Radio Montebron. Estás escuchando Radio Montebron.